no había importación, por lo tanto el juguete más preciado era una pelota. Entonces en el barrio lo que se jugaba era fútbol en pista o con los amigos, y yo tenía un amigo de barrio con el que escuchábamos juntos los programas radiales, leíamos todos los diarios que había, e inclusive nuestros juegos era comprarnos un cuaderno espiral, recortar fotos de los periódicos. Se acopla, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Se escucha? Sí, sí. Como su voz es microfónica, no necesita. Hola, ahora sí, ahora sí, ya está. No toquen, no se muevan, no respiren. Como un amigo del barrio comprábamos cuadernos, recordábamos fotos de los periódicos, de futbolistas, de jugadores, de voleibolistas en esa época, de atletas, porque Perú tenía una época en la que había atletas de alta competencia, nadadores. Recortábamos, pegábamos y cada uno escribía su artículo, y de alguna forma en el juego yo iba descubriendo que tenía una vocación por el periodismo, ¿no? Pero con el correr del tiempo, cuando llegó la época de terminar el colegio, de ingresar a una universidad, en esos tiempos, estoy hablando del año 82, no tienen que sacar cuentas, tengo 52 años. Bueno, lo que se hablaba mucho era de las comunicaciones en la Universidad de Lima, de administración de empresas era la otra opción para mí, en la Universidad del Pacífico en Lima. Y opté por esta última, sobre todo por el prestigio de la universidad. La verdad es que cuando acabé el colegio no sabía muy bien qué quería hacer con mi vida, pero sí sabía que me enfermaba, que estaba enfermo desde chico de fútbol, que quería verlo todo el día, que escuchaba los programas radiales, que leía todo lo que pudiera ver, que me guardaba mis propinas para comprarme la revista El Gráfico que llegaba una semana más tarde, o la revista Don Balón de España. En fin, estudié administración de empresas, pero tan enfermo estaba que me perdí un examen sustitutorio por ver la final de la Eurocopa de Naciones, que me perdí algunos cursos para arbitrar los partidos de Fulbito y Interargoya de la universidad. Entonces había algo, yo adentro en la ducha cuando era niño, 10, 11 años, narraba mis propios partidos. Sí, pues estaba un poco tocado, ¿no? Pero terminé la carrera de administración, trabajaba en una empresa justamente metalmecánica, y a los 4 años, después de haber terminado la universidad, un amigo que tenía en común con Miki Rospigliosi me presentó con él, le dijo a él que yo era un enfermo de fútbol, que sabía mucho, presuntamente, que me acordaba todos los nombres, que sabía muchas cosas, que podía hacer un aporte. Entonces empecé a practicar en Ovación. Y esas prácticas eran gratuitas, pero como yo ya tenía digamos, algunos contactos por el mundo empresarial, empecé a conseguir auspicios, y entonces empecé a mezclar mi vocación periodística con mi formación académica, y así salió, digamos, una carrera vinculada al periodismo, pero vista también desde el punto de vista empresarial. ¿Y por qué? Porque finalmente los periodistas trabajamos para empresas, con fines de lucro, con dueños que quieren que sus periodistas y sus medios ganen dinero y cumplan una función también, por lo menos en el papel, una función social, que después a veces se lo olvidan cuando se trata de lucro. Pero en el tiempo entonces encontré la posibilidad de radio. Con Miki Rospigliosi hicimos en Canal 7 el programa Ovación en RTP, en esos tiempos Radio Televisión Peruana. Después yo me separé de Ovación después del Mundial de Estados Unidos 94, y empezó una trayectoria que después en Panamericana Televisión con Teledeportes y las eliminatorias para el Mundial de Francia, en América Televisión con Francia 98, a partir del año 2002 en ATV, hace poco tiempo en RTP y ahora en Latina para el Mundial de Alemania. Entonces, digamos, cuando yo empiezo a dedicarme al periodismo, me planteé que lo que quería era algo más que simplemente decir cuánto quedó un partido y quién hizo los goles, sino profundizar un poco en los temas, adentrarme en la problemática, en encontrar las causas de que una actividad tan exitosa en todas partes empezaba a ser cada vez menos exitosa en Perú, más desorganizada, menos
menos próspera y llena de dificultades. Entonces me planteé que el periodismo, tal como lo fui descubriendo yo, porque insisto, yo no pasé por las aulas de los periodistas, yo no pasé por las aulas para aprender una metodología de trabajo, sino lo fui aprendiendo en el camino y comprendo que eso es una limitación. Pero entendí que los deberes del periodista son los de informar, los de analizar, los de poder comentar, investigar, denunciar si es necesario. Y hay una responsabilidad porque el periodista, desde donde esté, está siendo leído, visto, escuchado y está generando una corriente de opinión. Y si el periodista genera una corriente de opinión distorsionada, está generando, si el periodista emite una información distorsionada, está generando una corriente de opinión distorsionada. Y por lo tanto, habría que evaluar después qué es lo correcto, qué es lo éticamente aceptable y qué no. En el Perú resulta que tenemos muy poca actividad deportiva, pero tenemos 4 diarios deportivos y suplementos deportivos por todas partes. Y no hablo hoy en que Perú está clasificado al Mundial y por lo tanto hay una gran efervescencia, sino hablo de los últimos 30 años donde no le hemos ganado a nadie. Pero igual había 4 diarios deportivos. Mientras que yo decía, en Argentina tienen atletas, tienen gimnastas, tienen hockey, tienen rugby, tienen fútbol, voleibol femenino, masculino, básquet, con representantes de la NBA, tenistas de primer nivel, y tienen un diario deportivo, el diario Olé. El diario Olé. Entonces, uno empieza a descubrir que esa competencia excesiva de medios deportivos aquí provoca que, al haber muy poca información rescatable a nivel deportivo, el periodista se incline hacia lo anecdótico, hacia lo anexo al deporte mismo, ya no analizar el fenómeno deportivo, sino quedarse en generar y crear historias a partir de los personajes. Entonces, Waldir Sáenz es un personaje, y claro, daba para crear historias Waldir Sáenz, ¿no? Natalia Málaga es un personaje, y da para crear historias, pero no vinculadas al vóley mismo, sino a cuestiones ajenas. Entonces, los medios deportivos se fueron distorsionando en su fin inicial y se fueron convirtiendo en medios que tocan a personajes del deporte, pero no analizando el trasfondo de la actividad deportiva. El periodista, desde mi punto de vista, y a lo largo de 26 años de carrera, me ha tocado vivirlo personalmente, no está para decir lo que la gente quiere escuchar, sino para decir lo que su conciencia le dicta. O sea, probablemente, y ya vamos a hablar seguramente, y ustedes me van a preguntar por los entrenadores de la selección, por Burga, por Delfino, y me preguntarán por una serie de cosas más, que no tengo problema en que abordemos juntos. Pero lo cierto es que el periodista tiene que aferrarse a la verdad, que ser riguroso con encontrar la verdad, tiene que asumir la responsabilidad que tiene frente a un medio de comunicación y está para decir lo que siente, no lo que la gente quiere escuchar. Y eso es muy importante porque hay periodistas tribuneros, hay periodistas que eligen qué decir para recibir el aplauso de la gente o el favor y tener más seguidores o más lectoría, y eso sobre todo se ha visto en medios escritos. Uno ve una portada donde aparece Ruiz Díaz y Edison Flores cuando jugaban en la U con la camiseta del Barcelona y al costado Iniesta y Xavi. Esa comparación es absurda, ¿no? Pero así se compara en una portada de diario. O por ejemplo, Paulo Autuori corta el diálogo con la prensa porque sacó una información falsa sobre la selección y al día siguiente un diario pone en la portada enemigo del Perú al técnico de la selección de fútbol. Le dan una notoriedad y una solemnidad a un personaje que es un entrenador de un equipo de fútbol y lo convierten en enemigo del Perú. Probablemente eso sí, a la gente diga, sí, es un enemigo del Perú, maldito, no quiere hablar con la prensa, no pone al que le gusta, ¿no? Pero el periodista no se puede sumar a eso. Mi primera
sensación hace unos días que estuve en una universidad hablando con chicos estudiantes es: si quieren hacer una carrera periodística, el capital más importante que pueden lograr y que se logra en el tiempo, no se logra en el corto plazo, es la credibilidad. En estos tiempos de internet, todos pueden ser periodistas. Cualquiera. Tú me estás grabando con el teléfono, de repente tienes una red social, lo publicas y dices: no estoy de acuerdo con lo que dijo él, no es posible, que no sé qué, y te conviertes de alguna forma en un periodista que tiene una lectoría, que tiene una audiencia y que puede tener una influencia. Entonces hay una responsabilidad mayor para los periodistas, porque en algún momento alguien dirá: no puedo creer todo lo que dicen las redes, tengo que elegir a quién le creo. ¿Y cómo elijo a quién le creo? Por una trayectoria, por una capacidad que yo considere que ha demostrado, porque en el tiempo no me haya mentido, o porque, digamos, aunque no me haya gustado, en el tiempo me doy cuenta que sí, pues, es una persona a la cual, aunque no me guste a veces lo que dice, o no me guste su estilo, pero tiene algo de sustento y por lo tanto me interesa escucharlo. Y ahí están los casos de, probablemente, como les dije, Manuel Burga, Claudio Pizarro, temas de la selección, Gareca cuando llegó, cuando se hablaba de Bielsa, que venga Bielsa, que había una moda con Bielsa, y cuando vino Gareca todos miraban de reojo y con desconfianza. Y entonces el periodista, a veces yo me pregunto y digo, todos quienes pidieron, porque hubo muchos periodistas que pidieron la cabeza de Gareca al inicio de la eliminatoria, en algún momento hicieron un mea culpa, en algún momento asumieron una responsabilidad, en algún momento dijeron: yo me equivoqué. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede decir un periodista: yo me equivoqué? ¿Quién es el periodista como para pensar que no se puede equivocar? ¿Quién es el periodista como para considerar que tiene derecho a todo? Hace poco lo hemos visto, cuando los señores Humala han salido de la cárcel y los periodistas se metieron a sus casas y desde adentro decían: nos tratan mal, nos están votando. ¿Y con qué derecho el periodista se mete a la casa privada de un individuo? ¿Con qué derecho? O sea, tienes carnet de periodista, tienes libertad de expresión, pero no quiere decir que puedes hacer lo que quieres. No quiere decir que puedes hacer lo que quieres. El público a veces dice: nos venden humo. Sí, porque a veces los diarios exageran informaciones, pero... A ver, yo le digo a ese lector, o a ese televidente, o a ese oyente: ¿por qué compras humo? Si te dicen que Raúl Ruiz Díaz es igual que Luis Suárez, no te lo creas, porque si no tú estás comprando el humo. Te lo están vendiendo, pero tú te lo estás comprando. ¿Cómo? A ver, ¿tienes una pregunta sobre Claudio Pizarro? Por ejemplo, entonces, claro, Claudio Pizarro puede ser un antipático, es guapo, tiene plata, es exitoso, pero no llevó a Perú al Mundial. Como si llevar a Perú al Mundial se tratara de Moisés llevando al pueblo por el desierto para la tierra prometida. No es una tarea de uno. Y el periodista tiene que ser el primero en ser consciente de eso. O sea, cuando el periodista se hace partidario, empieza a perder objetividad. Me cae mal, entonces le caigo con todo en mi columna de mañana. No me dio la entrevista, mañana le saco la mugre. ¿Con qué derecho y por qué? Ese periodista está sembrando credibilidad. Está sembrando credibilidad o está simplemente, digamos, volcando sus frustraciones, sus molestias, sus antipatías a través de su labor. Entonces, yo les decía a los chicos de esa universidad a la que me refería: si quieren ser periodistas objetivos en deporte, o no en deporte, pero quieren ser periodistas objetivos, maten al hincha que tienen adentro. Maten al hincha que tienen adentro. Tú eres periodista, eres hincha de la U. Sé más riguroso con la U. Sé más riguroso con la U. Eres hincha de Alianza. Sé igual de objetivo. Me tocó a mí, y ahora en tiempo de redes sociales, cuando yo era chico y escuchaba a Martínez Morosini equivocarse, me jalaban los pelos y quería enmendarlo y corregirlo, pero no se podía. Hoy me escuchan a mí y me matan en las redes
cuando digo algo que a la gente no le gusta. Pero por ejemplo en la eliminatoria anterior, no la última, la anterior, Perú pierde con Uruguay 2-1 en Lima. Un penal que le hace a Advíncula a Suárez y una expulsión a Yotún por tirarle un pelotazo a un rival. Y yo dije, bueno, bien expulsado, ajustado a reglamento. Es penal, Advíncula lo tocó, le pegó dentro del área, no, que Suárez lo fabricó, penal. Penal. Me mataron en las redes. ¡Apoya! Como si yo fuera el que va a decidir si Perú gana o no. Tiene que entrar Benavente. ¿Y qué hago yo? Lo llamo por celular a Gareca. Entonces, digamos, para eso también el periodista tiene que estar de alguna forma preparado, porque el público, además, sobre todo a través de las redes... ¿Quieres contestar? A través de las redes el periodista está siendo sometido permanentemente a un cuestionamiento. Y por lo tanto tiene que asumir con mayor responsabilidad su tarea, porque antes uno se podía equivocar y no se enteraba de lo que la gente pensaba. Hoy sí, hoy sabes. Y hoy el vivo y el tiempo real te mata, y no solamente eso, sino que a veces el que escribe sabe más que tú. Tienes que estar igual de preparado, tienes que estar súper informado, tienes que estar, digamos, no solamente concentrado en la materia deportiva, sino ahora va a tocar hablar de un mundial. Y bueno, algo habrá que decir de Dinamarca como país cuando enfrente a Perú. Cuando nos toque transmitir Islandia, algo habrá que decir de Islandia como país. ¿Qué cultura tiene? ¿Qué hace? Es enriquecer la tarea de lo que uno va a asumir durante el mundial. En mi opinión, lo que sucedió con el fútbol peruano a partir del año 85, en que dejó de clasificar a los mundiales, es que sintió que en el 70, 78, 82, con tener jugadores talentosos, alcanzaba para clasificar al mundial. Pero me pregunto yo, y de alguna forma les pregunto a ustedes como para que lo piensen, ¿qué hizo la dirigencia del fútbol peruano después del año 82 o después de ir a 3 mundiales para adoptar cosas que hagan crecer al fútbol peruano? ¿Qué se aprendió de ir a 3 mundiales? ¿Qué se trajo aquí para sembrar diferente? Para tener un futuro continuo. Seguimos pensando que tenían que salir otro Cueto, otro Cubillas, otro Uribe, otro Barbadillo, y como no salían no clasificábamos. Pero nosotros decíamos, no le ponen huevos. Pero los huevos los pueden poner todos. Yo estoy seguro que la selección de Armenia le pone huevos a sus partidos. Pero si no saben jugar bien, pueden poner un gallinero entero y no van a clasificar. Lo primero es estar bien preparados. Y eso, en gran medida, se instaló en la mente del aficionado, en mi opinión, por culpa de la prensa. Yo creo que la prensa tenía una gran responsabilidad en la debacle del fútbol peruano, sobre todo, inclusive del voleibol femenino, que en algún momento fue subcampeón olímpico o mundial, y que hoy es mitad de tabla en Sudamérica, y ha tenido una caída aún más estrepitosa que la del fútbol. Solo que el fútbol, entre comillas, vende más y genera más pasiones y atrae más al público. Pero ser subcampeón mundial y hoy no clasificar a los torneos y estar en la mitad de tabla de Sudamérica es una caída aún más estrepitosa que la del fútbol. ¿Y qué pasó en el camino con la prensa en esos tiempos? El técnico, pues digamos, terminó la época del 85, Perú quedó por 9 minutos afuera con el gol de Gareca contra Argentina, para México 86, jugó el repechaje, perdió con Chile, quedó fuera. Vino la eliminatoria del 89, vino el brasileño Pepe a dirigirnos, Perú jugó 2 partidos en Lima, uno con Bolivia, con Uruguay, los perdió los dos de visitante, 0 puntos. Vino la eliminatoria del 93, 1 punto, empate con Paraguay, lo demás fue todo derrota, con Popovich de técnico. ¿Y qué hizo la prensa? Lo mató a Popovich, lo mató a Lombardi, que lo había traído, mató a los dirigentes porque la prensa quería que la selección vaya al mundial. Y no hablo de prensa deportiva nomás. Hasta hace poco hemos tenido, por ejemplo, doy un nombre que es buena amiga mía, pero yo he discutido con ella sobre esto, Milagros Leiva. Yo quiero ir al mundial. Está bien, pues, ¿y tú quieres ir al mundial? Yo también quiero, pero ¿qué hay que hacer?
O sea, renegamos y gritamos, escribimos un decreto para que Perú vaya al Mundial o nos ponemos a trabajar. Para hacer méritos para ir al Mundial. Un alumno para ingresar a una universidad, y lo pongo con este paralelo. Si ustedes tienen un chico que ha ido a un colegio estatal y durante sus 5 años de primaria ha tenido huelgas, tropiezos, ha faltado a clases, no ha habido continuidad, alcanza la secundaria con profesores que a veces no están del todo bien preparados y a duras penas termina la universidad y tiene que preparar, el colegio, tiene que prepararse para ingresar a la universidad. Va a una academia, pero el chico tiene vacíos en su formación, no va a la academia a veces, el día que hay examen de repente llega con un par de tragos encima, y alrededor está toda la familia gritando: tú vas a ingresar, ponle huevos, ponle huevos. No va a ingresar. A ustedes les da risa, pero eso es lo que ha estado pidiendo la prensa y la afición durante 30 años al fútbol peruano, que vaya al Mundial sin hacer nada. Porque ¿qué formó la U en los últimos 30 años? ¿Qué formó Alianza en los últimos 30 años? ¿Qué formó inclusive Cristal, que llegó a una final de Libertadores? Ni qué decir de los equipos de provincias. En Argentina, cada equipo de primera división tiene 9 categorías. 9. En Paraguay, yo no hablemos de Brasil, Paraguay, 5 categorías en cada club. Uruguay lo mismo. Hay estadísticas que indican que un chico uruguayo de 18 años tiene en el cuerpo 700 sesiones de entrenamiento y o partidos jugados en su vida. Y uno peruano, hasta hace poco, 70 u 80, el 10%. Entonces, ¿por qué tendría que ganar una selección de jugadores formados en Perú con el 10% de sesiones de entrenamiento a un equipo que ha entrenado 10 veces más? Entonces, son razones de fondo, no es que yo quiero, hay que ponerlo a este, o hay que ponerlo al otro, o hay que traer a Marcarián, o hay que traer a Maturana, o hay que traer... Estamos buscando al José de San Martín que nos saque, digamos, del yugo español, que nos salve de todos los males. Estamos buscando que traer al mago que resuelva todo. Trajeron al mago, a Marcarián, y tampoco resolvió todo. Y claro, ustedes me van a decir: ¿y qué hizo Gareca de diferente? Ahora lo vamos a conversar. Pero en el camino, mientras tanto, la prensa se ocupó de tumbarse a Bolitas, que quedó por diferencia de gol fuera del Mundial. De tumbarse a Maturana cuando vino para presuntamente hacer un trabajo de largo plazo. O sea, los trabajos de largo plazo se han dado un montón de veces y nunca han terminado casi. Después se puso de moda, después de Maturana agarró Uribe, terminó la eliminatoria. Autori, campeón con Alianza, campeón con Cristal, selección. Autori nos clasifica. Autori es el genio que nos va a poner en el Mundial. Pero, ¿alguien tenía una pregunta o algo que me pareció? Bueno, pero tú puedes traer al mejor ebanista del mundo y si le das triple y no te hace un mueble fino. ¿Y cómo haces una selección altamente competitiva con futbolistas mal formados? Y hay un tema también que pasa por la cabeza y que me la comentó Marcarián y la quiero compartir con ustedes porque me parece que tiene mucho que ver y que es algo que también los periodistas tenemos que notar. Y me decía Marcarián: a mí me toca dirigir al equipo que ha nacido entre los años 80 y 90. O sea, en el 2010 agarró la selección, entre los 20 y 30 años, los jugadores han nacido entre el 80 y el 90. La década más dura de la historia del Perú. Esos chicos han nacido en medio de la violencia, de Sendero Luminoso, en medio de un país que 8 horas al día no tenía agua, que 8 horas al día no tenía luz, que tenía toque de queda, que tenía además al padre que probablemente no tenía trabajo, que no sabía lo que eran unas vacaciones, que de repente el padre le pegaba a la madre o venía ebrio a la casa y por lo tanto el amor propio de esos chicos está muy golpeado desde la infancia. Cuando ellos tengan que competir, están muy golpeados por dentro. Emocionalmente están muy golpeados desde su infancia, desde su formación. Y me decía él: Perú va a empezar a crecer cuando empiecen a jugar los jugadores que han nacido del 95 para adelante. Que es cuando ya empezó a terminar el tema del terrorismo, cuando empezó a prosperar un poquito la economía, ya del 2002 en adelante,
tenemos pues un país que empieza a crecer, que empieza a generar más trabajo, que ya tiene familias que pueden tomarse vacaciones, que ya tienen chicos que pueden ir a una academia a practicar deporte o a ir a una escuela donde pueden formarse mejor. Yo quiero contarles un par de anécdotas, por ejemplo, ya con respecto al tema de ética periodística, ¿no? Cuando fue la Copa América de Perú, ustedes se acordarán, en el año 2004, a Perú le tocó enfrentar cuartos de final con Argentina en Chiclayo. Entonces nosotros transmitíamos. Entonces en Chiclayo estaban todos los periodistas argentinos, exentrenadores, exjugadores, estaba Menotti, estaba Carlos Bianchi, que había dirigido a Boca, estaban los conductores de televisión, los narradores, y estábamos todos los de Perú. Y hay 2 o 3 locales y nos encontrábamos ahí, nos sentábamos horas y horas y horas a conversar. Y resulta que en un hotel, en el Gran Hotel Chiclayo, se alojaba Carlos Bianchi, campeón de todo con Boca, y todos queríamos una entrevista con él. Pero Bianchi comentaba para una televisora mexicana, para TV Azteca, y tenía exclusividad. Entonces él nos dijo a todos: muchachos, cordialmente, lo lamento, tengo un tema de exclusividad, no puedo dar entrevistas. Perfecto. Vino un periodista y se sentó en el lobby del hotel con él y le dijo: profe, una foto. Entonces puso su grabadora encima de la mesa, se tomó la foto, conversó 5 minutos con él: gracias, profe. Y al día siguiente salió una entrevista a Página Central, donde el periodista había agarrado un gráfico anterior y había sacado algunas respuestas, había inventado otras y había sacado la exclusiva con Carlos Bianchi. Y fue una vergüenza, porque al día siguiente Carlos Bianchi en televisión sacó el diario Libero, lo abrió a Página Central y dijo: esta entrevista yo no la he dado. Este muchacho que está en la foto conmigo me pidió una foto, pero yo no conversé con él ni le di una entrevista. Y ese muchacho periodista hoy enseña. O sea, seguramente en ese momento su jefe le dijo: qué buena nota, exclusiva, chévere. Y al día siguiente, ¿qué le dijo? ¿Cómo quedó el diario? Y a veces uno se pregunta, porque hay cosas así que son bárbaras en radio, en televisión. No sé si ustedes escuchan a veces algunos programas donde hasta hoy, con palabras soeces, se comenta fútbol, con insultos, con groserías, y se toma como normal. Y uno se pregunta, porque aquí viene lo que les decía antes: somos periodistas pero trabajamos para empresas. ¿Y dónde está el dueño de la empresa? ¿Y dónde está el dueño que puede hacer autocontrol de su medio de comunicación? ¿Solo le interesa vender? ¿Única y exclusivamente le interesa vender ejemplares de diarios? Entonces, pon al jefe de la policía y que ponga en la portada todos los accidentados, sangrados y partidos en dos. Va a vender un montón de periódicos de repente. Pero ¿dónde está el periodista que tiene pasión por lo que hace y que quiere hacerlo bien? Porque además, cuando uno está apasionado por su actividad y la hace bien y le gusta, cuando uno está apasionado por su actividad y le gusta su actividad, la hace mejor. Uno trabaja mucho mejor en lo que le gusta que en lo que no le gusta. Es obvio. Absolutamente normal. Yo con mi padre en su empresa me aburría tremendamente, me pasaba haciendo crucigramas. Realmente. O a veces, como era más joven y me acostaba a 3, 4 de la mañana, dormía en la camioneta de reparto. Decía: me voy a repartir de mercadería, y me echaba a dormir. No me gustaba el trabajo que hacía. Hoy, en lo que me dedico, y probablemente si ustedes disfrutan de lo que se dedican, el domingo en la tarde dicen: qué chévere, mañana voy a trabajar. Por lo menos es el cuadro ideal, es la situación ideal, y uno tiene que encontrar ese gusto, ese placer, porque si uno encuentra ese gusto y ese placer, lo va a hacer mejor, su labor va a ser mejor reconocida, y uno se va a sentir más contento al final del día también. Hubo gran controversia, y seguramente yo les digo la verdad, los periodistas no somos ni pepitas de oro, ni somos de chocolate como para gustarle a todo el mundo. Está claro que tenemos que tener algunos, digamos, seguidores afanosos y que sean
partidarios de lo que uno hace como trabajo, y también vamos a tener detractores. Alguien que diga que no, que soy parcializado, que mucho hablo de Messi o de Barcelona, o que por qué defendía a Manuel Burga cuando no defendía a Manuel Burga, y lo puedo explicar después, pero tenemos detractores. Preocúpense cuando le caiga bien a todo el mundo. Algo anda mal cuando uno le cae bien a todo el mundo. No toma posición, y yo creo que el periodista puede tomar posición. Lo que no es lo mismo que ser partidario, porque hoy vemos, por ejemplo, quienes tengan Twitter, que me imagino que muchos, ustedes ven hoy los periodistas de política se han convertido ya no en periodistas sino en partidarios. Resulta que un periodista es de izquierda, entonces todo lo que tenga que ver con Fujimori, con Kuczynski, con la gente que pretende una economía liberal o qué sé yo, esos periodistas son enemigos de todo ese sector de la política. Y viceversa, los que son partidarios, fujimoristas o de Kuczynski o de libre mercado, detestan a muerte a todo lo que tiene que ver con la izquierda. ¿Y dónde está el periodista equilibrado? Que puede tener una posición, tiene derecho a tener una posición, pero que a la hora de hacer su trabajo, por lo menos tiene que tener equilibrio y mostrar las dos partes, tiene que confrontar, digamos, las dos vertientes. Si hay una información que me llega, tengo que constatarla antes de soltarla. Entonces, claro, puede ser muy chévere para la gente que alguien salga y diga en televisión: el ladrón corrupto de Manuel Burga, comechado, desgraciado, que nos tiene postrados hace 40 años y qué sé yo. Pero resulta que Manuel Burga ya lo investigaron en la justicia peruana y en el Congreso. Ya lo investigaron en la justicia americana y resulta que no es culpable. O sea, será pésimo dirigente, pero ladrón, por lo menos por ahora, no le podemos decir. Si se lo dice un periodista, lo está difamando. Y si se trata de difamación, miren, si Magali fue presa por difamar a Paolo Guerrero, 75% de los periodistas deportivos deberían ir presos. Porque difaman a diario. Porque lo agarran a Pancho Lombardi y lo hacen culpable de no clasificar al Mundial, y de repente Pancho Lombardi camina por la calle y le meten una pedrada. ¿Y de quién es la responsabilidad? El periodista se va a quedar callado, no va a decir nada. Entonces, claro, hay antipatías, uno me cae bien, me cae mal. Claudio Pizarro, algún periodista dirá, es una tortuga embarazada. Ese es el apodo que le pusieron, tortuga embarazada. ¿Para eso es periodista? Me pregunto yo. O sea, ¿ese es el aporte que le damos al hincha? ¿O tortuga embarazada le va a decir un hincha de la tribuna popular? No necesita tener cultura e información para hacer un calificativo así. Los periodistas tenemos una responsabilidad de dar un valor agregado a la información, de confrontarla, de analizarla a fondo, de comentarla, de sustentarla, que es algo que creo yo ha habido poco en nuestro país durante estos tiempos en los que el deporte anda muy mal. Muy pocos hablan del rol del Estado en el deporte. ¿Qué hace el IPD por el deporte? ¿Qué presupuesto tiene para el deporte? ¿Y por qué no miramos al costado qué ha hecho Colombia, que tiene campeones olímpicos y tiene una realidad parecida a la nuestra? ¿Qué ha hecho Ecuador, que tiene atletas y fondistas de alto nivel, de alta competencia, en una realidad similar a la nuestra? Pero los periodistas, en gran medida, por ese afán de tener una notoriedad y de vender y de lograrse los favores de la gente, termina desviando su propia esencia para convertirse en portador de anécdotas. No sé si es para eso que uno intenta o elige ser periodista, ¿no? Y entonces revisamos en la historia, y yo lo he visto, cómo periodistas se coludian con congresistas para armar una comisión que se tumbe a Nicolás Delfino en su momento. Y no sé si ustedes se acuerdan de la comisión de Willy Cerrato primero, en el Congreso. Una comisión destinada a descabezar a la Federación de Fútbol. No tuvo éxito porque legalmente no es posible. Después lo intentó Eduardo Chantarelli, también jefe del IPD. Cuando Alan García, esto grafica la importancia que le da el político al deporte, o en general la clase política en el Perú al deporte. Y lo tienen guardado en la maletera.
y lo sacan solamente para una fotito cuando aparece un campeón y lo vuelven a guardar en la maletera. Cuando Alan García ganó las elecciones, el que fue nombrado jefe del IPD fue Arturo Gutman, que era candidato a vicepresidencia con Lourdes Flores. Entonces le preguntan a Mauricio Mulder: oiga, señor Mulder, ¿y dónde están los cuadros del APRA? ¿Por qué el candidato a la vicepresidencia de Lourdes Flores es el jefe del Instituto Peruano del Deporte en el gobierno aprista? Y Mulder lo que dijo es: no, porque el señor Gutman ya tiene experiencia, organizó el Mundial Sub-17 y él tiene la tarea de clasificarnos al Mundial y de sacar a Manuel Burgue de la Federación Peruana de Fútbol. Es un insulto a la inteligencia. Para eso está el jefe de una entidad estatal para el deporte. Para clasificarnos al Mundial está el jefe del IPD. O sea, Mauricio Mulder ahí dio una supina demostración de ignorancia total y de ser tendencioso. O sea, esa era una oportunidad para que la periodista lo ponga de cabeza y lo entierre. Pero eso es como sienten los políticos el deporte. Y lo primero que hay cuando hay un recorte presupuestal es cortar el deporte. Cuando Meche Cabanías en el año 85 tenía cortos los presupuestos en la educación, suprimió la educación física obligatoria. ¿De dónde vamos a tener deportistas si no hay educación física obligatoria en los colegios? ¿Perdón? No, metieron en vez de educación física, pusieron lo que es danza. Por eso, y al final, cuando había educación física, era un profesor de biología que les tiraba una pelota de fútbol o de básquet y les diga juega, tomaba el pito para encima y nada más. Y eso no es formal. No se tomó como referencia los gobiernos anteriores, que fueron militares, sí, dictadores, sí, pero el INRED, yo me acuerdo de Guillermo Toro Lira. Yo me acuerdo de Guillermo Toro Lira. Y llegamos al extremo de competir con Cuba. Viene Anchorena a competir, a dar ejemplos de... Instituto Nacional de Recreación, Educación Física y Deporte. Era un ente estatal que después se convirtió en el IPD. Pero sí, había una política. En ese periodo llegamos a ser primero campeón sudamericano. Clasificamos a... Marzo del 77, te ayudo. Marzo del 77, campeón sudamericano de vóley femenino, campeón sudamericano de básquet femenino, clasificados al Mundial de Argentina 78. Y en atletismo, Edith Nuedi con medallas, Carmela Bolívar con medallas, Fernando Acevedo con medallas, en fin, y había Johnny Bello en la natación, y había una actividad deportiva prolífica. No éramos ganadores del todo, pero se abandonó el rumbo y se dejó al deporte en la maletera del carro. Y en mi opinión, insisto, es en mi opinión, porque esto es discutible, el deporte debería estar dentro más del Ministerio de Salud que el de Educación. Porque el deporte no es solamente lo competitivo. En Latinoamérica se hizo una encuesta y un estudio con respecto a las poblaciones comunes y corrientes, no a los deportistas de competencia. Y se llegó a la conclusión de que, era un estudio para evaluar cuánto deporte practica la sociedad. Es una encuesta panamericana. En primer lugar aparecía Estados Unidos, segundo Canadá, en fin. Y Perú aparecía penúltimo por delante de Haití. O sea, y por ejemplo, para considerar una actividad física frecuente se calculaba 3 a 4 veces por semana, 45 minutos. Tampoco es tan exigente, 3 a 4 veces por semana, 45 minutos. Penúltimo quedó Perú en esa tabla. Entonces, ¿qué es el deporte? El deporte es una actividad, digamos, no quiero ser redundante, pero es actividad física organizada, con una indumentaria específica y con el objetivo de poner en actividad el organismo. O sea, si me dices, sí, yo practico deporte porque camino 1 hora diaria por los centros comerciales, no es deporte. Sí, te funciona el corazón y tiene tu sistema circulatorio, pero deporte, me pongo mi buzo y salgo a caminar 45 minutos, me tomo tiempo y trato de mejorarlo mañana. ¿Qué podemos tener en común? Yo, ustedes,
cualquier ciudadano, ¿qué podemos tener en común con Cristiano Ronaldo, con Lionel Messi, con Roger Federer, con Rafael Nadal? ¿Qué podemos tener en común? Nosotros no vamos a ser campeones de nada, pero sí tenemos cómo encontrar algo en común. Ellos no se cansan de ganar porque tienen metido en la cabeza que al día siguiente tienen que ser mejores que ayer. Y lo que ganaron ayer o perdieron ayer, quedó ayer, terminó. Si yo estoy en un partido, cualquiera de ustedes en una pichanga del trabajo, te hiciste un gol de chalaca, te pusieron la foto en medio de tu trabajo, pero fue ayer. Si no intentas jugar mejor mañana, de repente haces un autogol, pierdes los partidos, te engordas, pierdes forma y eres suplente. Lo único que podemos tener en común, siendo deportistas o no, es intentar ser mejores al día siguiente. Y el mejor ejemplo lo dan los que ya han ganado todo y no se cansan de ganar todo. Y tienen la billetera recontra gorda y las cuentas rebosantes de dinero, no tienen necesidades hasta dentro de 5 generaciones. Pero tienen acá un fuego sagrado, tienen acá algo especial que los hace competir contra sí mismos. Por eso es que muchas veces cuando, no sé si alguna vez alguno de ustedes me escuchó o leyó, pero muchas veces decía, Perú para poder clasificar a un mundial y conseguir logros y éxitos deportivos, primero tiene que ganarle a Perú. Y ganarle a Perú significa superar sus problemas, sus taras, sus frenos, sus temores, sus complejos. O sea, complejo. Vamos a poner un ejemplo. Un periodista que aparece en televisión y dice, podemos perder con todo menos con Chile. ¿Por qué no podemos perder con Chile? Si Chile se prepara mejor que nosotros y juega mejor, ¿por qué no podemos perder con Chile? O sea, es complejo. Es un complejo de inferioridad. O sea, podemos perder con Bolivia, no importa, pero con Chile no. ¿Qué sustento tiene? Y así como eso se inventan cosas. La ley de los 6 minutos. Te hacen un gol y en los próximos 6 minutos, si mantienes el marcador, ya no te hacen. Mentira. Gol que no hace, gol que te hacen. Mentira. Entonces cada vez que los equipos ganan 1-0 y pierden goles, les deberían empatar. Pero se inventan y se crean frases que se repiten como si fueran verdades. Pero uno como periodista, la diferencia que tiene con el hincha es que al corazón hay que guardarlo un rato y hay que poner a funcionar la cabeza. ¿Y qué pasó ahora con Ricardo Gareca y qué logró Ricardo Gareca de distinto? Porque si ustedes ven, revisen en YouTube o revisen en las redes imágenes, por ejemplo, de Cristian Cueva declarando hace 3 años y compárenlo con el Cristian Cueva de hoy. O vean declarar a Edison Flores hace 3 años y veanlo declarar hoy. Hoy son jóvenes aplomados, seguros, que no pisan huevos, que tienen los pies sobre la tierra, que son conscientes de que el próximo objetivo es el partido que viene. O sea, Gareca es un tipo que nunca se puso a hacer cálculos. No, los partidos de local tengo que sumar de a 3 y los partidos no. El próximo partido, ¿cómo es? Paraguay. Me concentro en Paraguay. Y nos concentramos todos en Paraguay. Y les voy a contar una anécdota que me contó a mí Juan Carlos Oblitas. En el mes de marzo del 2017, hace poco más de un año, terminan las vacaciones de la selección, empieza otra vez la actividad porque Perú volvía a jugar. Y Gareca, cuando regresa a Argentina, lo siento ahorita en su oficina y le dice: Juan Carlos, te pido por favor no me traigas a esta oficina donde se trabaja la selección, los problemas de los clubes, de las canchas, de los puntos en mesa, que el torneo de menores y que la asociación. No me traigas eso acá. Concéntrate en la selección porque nos vamos a clasificar. O vamos a pelear hasta el final la clasificación. Y ahorita le dice: aguanta un rato, estamos octavos. ¿Qué me estás hablando? Sí, le dice, pero estamos octavos. Pero mira, Argentina ya cambió 2 técnicos, viene mal. Ecuador se desinfló. Colombia sigue con Peckerman, juega bien, pero tiene altibajos. Paraguay está en cambio generacional, tiene problemas de local, no está. Y nosotros ya tenemos el equipo. La importancia del equipo, que es primera vez
que yo veo una selección peruana en la cual es más importante auténticamente el equipo que sus integrantes. Porque todos los técnicos nos han hablado de hacer equipo y del juego colectivo, pero han dependido de 2 o 3 jugadores siempre. Siempre. Hoy no. Hoy el mejor jugador de la selección no está y se le gana y se le juega bien un par de partidos a 2 equipos importantes de Europa y se gana una clasificación sin Paolo Guerrero y se le gana en Lima a Bolivia sin Paolo Guerrero. Y no se hace dramas el técnico. No pudo contar con Alberto Rodríguez para el partido con Uruguay, perdón, con Cristian Ramos para el partido con Uruguay. ¿Y qué hizo el comando técnico? Porque también utiliza la tecnología, porque también es un comando técnico que no es simplemente te motivo porque tú eres bueno y tu familia está atrás tuyo y el país te respalda. Le dio elementos concretos y se sentaron con el chico Araujo de Alianza, 21 años, su primer partido con la selección en eliminatoria contra Uruguay. Y lo sentaron frente a la pantalla y le demostraron con tecnología qué velocidad tiene Cavani cuando pica. Y él, qué velocidad tiene él. Y él es más rápido que Cavani. ¿Qué salto tiene Cavani cuando busca una pelota por arriba? Y le ponen a Miguel Araujo, mira, tú saltas 2 centímetros más que él. Tienes todo para controlarlo. Es cuestión de que estés concentrado, porque físicamente estás preparado para controlarlo a Edison Cavani. Hizo un partido impecable, lo controló a Cavani y Perú le ganó 2-1 a Uruguay. Es trabajo también. Es un concepto integral. O sea, hoy la selección peruana no es un técnico que dice, ah ya, Benavente ha hecho 2 goles en Bélgica, entonces lo pongo. No, es un trabajo donde hay un psicólogo que habla constantemente y con perfil bajo con los jugadores. Está el señor Santín, que ha sido compañero de Gareca en América de Cali como jugador. Ambos aprendieron mucho de un técnico que tuvieron, ellos lo han dicho, Gabriel Ochoa Uribe, el colombiano. Tienen mencioné a Solano, Santín, Néstor Bonillo, que es el preparador físico. Ustedes saben la minuciosidad de Néstor Bonillo. Néstor Bonillo, para el viaje de Perú a Nueva Zelanda, armó un plan para cada jugador. Entonces les pongo un ejemplo. Trauco jugó ese domingo en Porto Alegre con Flamengo. Entonces tenía que viajar Porto Alegre, Sao Paulo, Santiago, Wellington, a la capital de Nueva Zelanda. Y le hizo un plan a Trauco, le dijo, en este vuelo comes así, en este vuelo duermes, en este vuelo despierto, mírate una película. En el tramo de Santiago a Wellington, a la hora que partió el vuelo te tomas esta pastilla para dormir. Duermes 5 horas. Cuando te despiertas, te vas al baño, te lavas la cara y después de 1 hora que te despertaste, échate a hacer estiramientos en el pasillo del avión. Y después de que falten 6 horas para llegar, tómate otra pastilla para dormir y duerme lo que puedas. Y llega a Wellington por lo menos minimizando los efectos del cambio de hora, del trayecto y todo el asunto. Y así le hizo un plan a Tapia, que venía desde Ámsterdam, Moscú, Sydney, Wellington, 30 horas de viaje. No es así nomás de que te sientas, esperas. No, había un plan para cada jugador para que llegara físicamente en la mejor forma posible. Perú empató 0-0 y ganó en Lima. ¿Qué pasó con Uruguay en una situación similar jugando un repechaje con Australia? Uruguay jugó primero el local, empató 0-0. Y para viajar a Australia tomaron un vuelo de itinerario, no tomaron un vuelo charter en el horario en que cada uno, en que ellos quisieran. Tomaron un vuelo de itinerario. La delegación viajó de Montevideo a Sao Paulo, de Montevideo a Santiago, de Santiago a Sydney. Pero en Santiago tenían 6 horas de espera. Entonces el vuelo le demoró a la selección uruguaya 30 horas. Y cuando llegaron molidos, empataron 0-0, se fueron a penales y clasificó a Australia. Entonces, hoy dirigir un equipo de fútbol, hoy dirigir un equipo de vóley, hoy dirigir un equipo de periodistas, un equipo de vendedores, un equipo en una planta como la que acabo de visitar de Cider, que es realmente impresionante. Casi me calcino adentro de los ojos, eso.
Pero hoy para encontrar funcionamiento en un equipo se necesita tiempo. Se necesita tiempo. Entonces, te traes a un entrenador. ¿Qué hace Garcilaso? Lo contrata a Ibáñez. Gana a Sao Paulo en Cusco o al Santos. Pierde con Estudiantes de La Plata, lo bota a Ibáñez y trae otro técnico. Y sigue perdiendo. Y va a seguir perdiendo. Y va a ganar una vez y va a perder otra vez. Y nunca va a encontrar un funcionamiento y una continuidad. ¿Y cuál es el aporte de la prensa en ese concepto? Ahorita. ¿Cuál es el aporte de la prensa en ese concepto? La prensa no se puede quedar en... No, sí, que se vaya este, que traigan a Bielsa. Que se vaya el que está y que traigan a otro. Analiza más a fondo. ¿Quieres encontrar funcionamiento colectivo? Tarda. A Cristal ser subcampeón de la Libertadores le tardó 4 años formar el equipo. Fue tricampeón, pero en el camino con el mismo técnico, Britas, cambiaba, o sea, incorporaba, sacaba, hasta que armó la estructura, después con Marcarián, llegan a la final de Copa Libertadores. No es de un momento a otro tan sencillo. ¿Tenías una pregunta? Sí, Eddie, buenos días, colega, buenos días. De la Federación del Fútbol te olvidabas de Juan Carlos Oblitas. En ese sentido, cuando Juan Carlos Oblitas trabaja con Gareca, la prensa, ¿se acuerdan de Wilmer del Águila? Sacaba los espectáculos a los jugadores. Ahí cambia Juan Carlos Oblitas, pone a otra colega y trabaja ligada al deporte. En cambio del Águila, el espectáculo que hacían Vargas, Farfán, incluso deportistas. En ese sentido, estoy de acuerdo cuando hablan de que la prensa deportiva tiene que estar ligada a lo que es el ritmo del jugador, al director técnico y a la federación. El trabajo que hizo Juan Carlos Oblitas, para mí positivo, de sacarle a Del Águila y colocar ahora a esta colega, a esos resultados, para que Gareca pueda llegar a esa... Claro, es que como te decía, es parte de todo un trabajo integral. Entonces, claro, ¿qué sucedía? Marcarián era otro perfil de técnico que Gareca. Marcarián aparecía en los comerciales, Marcarián quería generar una corriente de opinión a favor de la selección. Esa era su forma. Su intención era buena, pero estaba sobreexpuesto. Gareca es más perfil bajo. Pero lo que sí pidió la jefatura de prensa ahora, como parte de una política que parte desde arriba, es: entran a la videna medios deportivos, no entran los no deportivos. Entonces, los no deportivos no solamente son amor. Los medios no deportivos también es el Trome y también es Cuarto Poder. Y desde la Copa América Centenario del 2016 no hubo una sola noticia más que no tenga que ver con deporte con un jugador. Hasta el episodio de Jordi Reina, cuando ya estábamos clasificados. Que es un tema individual, pero que no es parte de una regla. Pero la regla era que parecía intencional que los jugadores querían mostrarse en discotecas, querían mostrarse en centros nocturnos, y mientras más lo vieran, mejor. Uno no entendía eso, ¿no? Pero sí, parte del éxito del trabajo integral fue tomar esas medidas para que la atmósfera de trabajo en la selección fuera más serena. Porque en una selección o un equipo que va a entrenar con 2 jugadores que son materia de burla en un programa o salen en una portada habiéndose tomado unos tragos, te altera la atmósfera de trabajo. ¿Otra pregunta había? Sí. Bueno, entonces Gareca le dice a Oblitas: vamos a clasificar al Mundial, y se enfoca en partido por partido, y le enseña a Perú, o sea, qué es lo que sucede un poco con el jugador, que también en 26 años teniendo contacto con ellos uno va entendiéndolos. El futbolista en el Perú por naturaleza, y quizá no solo el futbolista, quizá muchos de los jóvenes en nuestro país son incrédulos. No le creen así nomás al que tienen al frente, porque no le han creído ni a su padre, porque su padre les ha mentido de repente. Entonces, llega Gareca y les dice, y les da mensajes, y cumple con los mensajes, y es coherente, y cumple con lo que dice. Entonces, viene la Copa América, claro, Gareca llega, recién toma la selección, y ustedes me dirán, sí, pero al comienzo lo convocó a Pizarro, lo convocó a Farfán, a Vargas. Sí, porque él tenía derecho de decir: yo quiero empezar confiando en los jugadores que tienen un cartel y un renombre, y a ver qué puedo lograr. Cuando evaluó y se dio cuenta
que no le resultaban a algunos, empezó sin hacer escándalo, sin hacer un drama, sin que esto fuera una cuestión de Estado. No te convoco más. Zambrano se hizo sacar la María con Venezuela para no jugar el siguiente partido. Se fue de la concentración sin despedirse. No hay un titular en el diario Gareca, critica a Zambrano. No, en la siguiente convocatoria no lo... Listo, no estás. Y el resto de jugadores entiende el mensaje. Cuando Perú tenía que jugar con Bolivia, en Lima, sin Guerrero porque estaba suspendido, todo el mundo hablaba de que venía Farfán y la gran mayoría de hinchas y probablemente periodistas decían: Farfán no, va a malograr al grupo, es la manzana podrida. Pero el grupo estaba suficientemente consolidado ya como para que ya no viniera uno que los altere, sino que ese uno tenía que adaptarse. Y entonces Gareca le dice a Farfán: tú estás jugando, tú estás en Dubái, y en Dubái no hay competencia, y en Dubái te la pasas tirado encima de un barco bañándote en el mar. Tú, para volver a la selección tienes que volver a ser futbolista, empecemos por ahí, porque has dejado de ser jugador. Y le dice a Farfán: entra a una liga donde compitas. Y se mete a la liga rusa y lo convence de ir a la liga rusa. Y en la liga rusa Farfán se hace un lugar, y no es que lo convocan de inmediato. Para antes del partido con Bolivia, para ver si lo convocaban o no, se va Néstor Bonillo, el preparador físico, a Moscú 10 días a ver entrenar a Farfán, a hablar con el preparador físico del equipo, a hablar con el entrenador, a mirarlo cara a cara y hablar con él, y a verlo jugar 3 partidos, porque jugó domingo, miércoles, sábado, y se quedó a verlo los 3 partidos. Y después del informe que Bonillo trae acá, Gareca lo convoca. Pero era otro Farfán, y es otro Farfán. Ojalá que salga campeón hoy o mañana, le toca jugar. Campeonó. Campeonó. Siendo figura, y probablemente el mejor jugador de la Liga Rusa. Con 33 años. No es solamente un entrenador lo que ha sido Gareca, es un líder. Porque el líder conduce al plantel que dirige por el rumbo por el que él quiere. Con buenas formas. Con convencimiento, con argumentos. Y entonces, Miguel Trauco, al inicio de la eliminatoria, Unión Comercio, pasa a la U, al Flamengo y considerado el mejor lateral izquierdo de la eliminatoria. Raúl Ruiz Díaz había estado en el fútbol brasileño en Curitiba, no pasó nada. En la U de Chile, más o menos, suplente con Sampaoli. Y reconoció Ruiz Díaz que con Sampaoli no podía jugar porque Sampaoli le exigía recorridos que él no estaba físicamente preparado para cumplir. Y con Gareca se transforma y se va a México y es goleador y uno de los mejores jugadores y es fundamental en la selección. Y Edison Flores había ido al Villarreal de España y volvió tiempo después porque no se adaptó, ni siquiera al equipo B del Villarreal, no hablamos de primera división. Entonces el técnico también tiene como función potenciar a sus jugadores, levantarlos del nivel que tienen. Y el ejemplo es lo que le pregunté de Miguel Araujo. ¿Qué necesita el jugador? Confianza de su técnico, que el técnico crea en él, pero entender él con argumentos y con herramientas y con elementos concretos que está capacitado para hacer lo que le piden. Si el jugador tiene confianza y recibe confianza y está abierto a escuchar y a entender, está mucho mejor dispuesto a hacer lo que el técnico le pide. Y hoy, por ejemplo, a mí me sigue preocupando y rompiendo un poco la cabeza de Yotun, que cada vez está al borde de la expulsión. Pero estoy seguro que con Yotun se va a hablar y hablan cada vez más, y Yotun en algún momento va a calmarse y va a dejar de ser una moneda al aire con el tema de las expulsiones. Zambrano no vino más a la selección porque no enmendó. No enmendó. Estoy seguro que Zambrano habló muchas veces con el comando técnico, pero Advíncula, cuando fue ampallado en una discoteca, no fue convocado. Y Advíncula, él me lo ha contado a mí en algún viaje con la selección, todos los días llamaba a hablar con alguien de comando técnico, a decirle que está entrenando, que está bien, que está jugando, que está arrepentido, que no va a volver a suceder. Es liderazgo. Y yo creo que, y yo les voy a ser honesto, yo no voy a zafar cuerpo ahora. Cuando empezó la eliminatoria yo estaba en ATV. Y ATV tenía los derechos de la eliminatoria y me preguntaron: Eddie, ¿cómo vendemos la eliminatoria? ¿Qué le decimos a la gente?
Yo le decía, no les prometo, no les diga rumbo a Rusia 2018 porque no hay forma. No hay forma. O sea, yo honestamente con el equipo que empezó la eliminatoria sentía que íbamos a ser últimos cómodos. Así. Últimos cómodos, a fumar. Menos mal no había descenso, decía yo en su eliminatoria. Pero, claro, alguien te cayó la boca, Gareca, sí, pues, ¿y cuál es el problema? O sea, al final uno se atreve por una opinión. Y si se equivocó, se equivocó. ¿Cuál está el drama? ¿Dónde está el problema? El periodista no es infalible, no tiene por qué serlo. Sí puede jugarse por una opinión, pero no tiene que perder objetividad por el hecho de tener una opinión. Para mí, Lionel Messi es el mejor jugador que ha existido en todos los tiempos. Es mi opinión. Y tengo cómo sustentar mi opinión. Para ti, de repente Maradona fue mejor, y para ti Pelé, o usted Pelé. Y para otro Cristiano Ronaldo, porque el fútbol es meter goles y por lo tanto para mí el que mete más goles es el mejor jugador. Son opiniones, se trata de sustentarlas. Pero otro de los defectos que a veces tenemos los periodistas es creernos dueños de la verdad. Y si hay algo que no tiene una verdad absoluta es el deporte. No tiene una verdad absoluta. Si queremos buscar técnicos ofensivos que hayan ganado y hayan perdido, que hayan campeonado y hayan descendido, encontramos. Si queremos buscar técnicos defensivos que hayan ganado, hayan perdido, hayan descendido, los encontramos. No, Simeone no me gusta por su perfil de juego. A mí me gusta más Guardiola. Chévere, es tu gusto, es una cuestión de preferencia. En mi Twitter cada vez me matan cuando yo digo algo de eso. Y les digo, pero escúchame, o léeme. Yo no te trato de convencer. Es mi opinión. Confronta tú la tuya y que la gente saque conclusiones. Nuestra labor como periodistas es poner los elementos a la mano. Todos los posibles. Tengo la versión, me escribieron una vez un mail a ATV, en época en que no había WhatsApp, que no había redes, mail. Hemos visto en Chincha, juerreando hasta las 5 de la mañana, a John Galillo con no sé quién. Y seguramente, y al día siguiente otro mail, no dijiste nada de lo que te conté. O sea, yo voy a empezar a difundir cualquier cosa que me digan. Constato, primero, confronto, si es cierto o no. El caso, bueno, he mencionado el caso de Manuel Burga, he mencionado el caso de Claudio Pizarro. Claudio Pizarro me parece que hay un ensañamiento inexplicable. O sea, yo estoy seguro que el primero que ha querido clasificar al Mundial de todos es Claudio Pizarro. No le salió, no se le dio, jugaba en otra posición. Busquemos la explicación que quieran. Pero la ojeriza y el odio que hay en algunos sectores con Claudio Pizarro es inexplicable. Es inexplicable. Pero a veces la prensa tiene que ver con eso, porque la gente se forma opinión por lo que nosotros decimos, opinamos, exponemos. Sí. Y en el tema Manuel Burga, en inicios, usted como que también era reacio a los hechos que se le atribuían, ¿no es cierto? Sí. No, yo finalmente salí inocente, pero lo que quiero decir es lo siguiente. A mí se me atribuyó defender a Manuel Burga cuando el jefe líder Arturo Woodman quería cambiar la fecha de las elecciones e impedir que él vaya a la reelección. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que la FIFA dice, la elección de nuestras autoridades es un tema de asuntos internos y no permitimos interferencia estatal. Te lo pongo de otra forma. Imaginémonos que en el Regatas Lima dicen, no, porque en algún momento la gente decía, no, pero la ley de la FIFA no puede estar encima de la ley peruana. Hay una distorsión ahí, porque al final de cuentas la FIFA es una entidad privada. Entonces le planteo el ejemplo, Regatas Lima. Digamos que en sus normas de club privado dice, prohibido fumar al costado de la piscina. Y yo me pongo a fumar al costado de la piscina y vienen y me dicen, oye, tienes que salir del club porque estás fumando, no se puede. Pero perdón, en la ley peruana no se impide fumar al aire libre. Se prohíbe fumar en recintos cerrados, pero no al aire libre. Yo estoy al aire libre, yo puedo fumar. Estás al aire libre, pero estás en un club privado, donde hay reglas. No se puede fumar al costado de la piscina. No, pero yo quiero. La ley de regatas no puede estar por encima de la ley peruana. No es la ley de regatas, es una entidad privada. Y te lo pongo de otra forma para que se entienda mejor. FIFA
es una transnacional comparable con la Coca-Cola, que tiene un producto de su exclusividad. Coca-Cola tiene una fórmula para su gaseosa, FIFA tiene un deporte con un reglamento determinado, porque sí, todos podemos jugar pelota, eso es universal, pero el fútbol organizado, con la cancha que tiene esas dimensiones, con el tiro de esquina, la media luna, el área, la línea central, los 3 árbitros, el arco de esas dimensiones, la barrera, es un reglamento que le pertenece a FIFA, que FIFA lo patentó y es suyo, el juego es suyo, es una entidad internacional, un negocio de un juego. Entonces, ¿qué pasa? Si a Coca-Cola le dicen en el Perú, señores de Coca-Cola, en el Perú hemos dado una norma de que todas las gaseosas tienen que llevar kiwicha. Y todas las gaseosas tienen que tener en su fórmula kiwicha, ley peruana, para promover el consumo de la kiwicha. Entonces Coca-Cola de Internacional va a decir, perdón, pero en nuestra fórmula no está la kiwicha. No, pero en el Perú se impone la ley, tiene que tener kiwicha. Perfecto, no hay problema. Cierro mi oficina en Perú, cierro mi planta en Perú, no fabrico más Coca-Cola en Perú, tomen ustedes Royal Crown, IQ, tomen Pepsi, tomen lo que quieran. Coca-Cola no, porque no es parte de la fórmula de Coca-Cola, kiwicha. Y FIFA dice lo mismo. Ok, el Estado quiere cambiarme la fecha de elección, no hay problema, cierro mi oficina en Perú. ¿Cuál es su oficina en Perú? La Federación Peruana de Fútbol. Es la sucursal de FIFA en Perú. Entiéndanlo así, es la sucursal de la FIFA en Perú. Es la que tiene la representación del producto de FIFA en el Perú. Entonces viene el Estado y le dice, haz las cosas como yo te digo. No, las tengo que hacer como me dice mi casa matriz, Coca-Cola o FIFA. Entonces lo que yo decía es, no lo pueden votar a Manuel Burga, no le pueden cambiar la fecha de la elección porque es algo que va en contra de los asuntos internos de FIFA y FIFA no lo permite. Y en mi programa exponía ejemplos. En Grecia, campeón de Europa en 2004, ¿se acuerdan? Que le gana a Portugal. Sí. Todo el contragolpe, todos los partidos 1-0, Grecia salió campeón de Europa. Clasificó después al Mundial de Alemania, pero ¿qué pasó? Que 3 meses antes del Mundial de Alemania, el Congreso griego le cortó la cabeza al Burga griego. Y entonces la FIFA lo suspendió y le dijo a Grecia, no juegas el Mundial porque tú has interferido en asuntos internos. Y entonces una delegación de congresistas griegos se va a la FIFA y le dice, mire señor, lo que pasa es que nosotros vamos a replantear nuestra actividad, vamos a refundar el fútbol en Grecia, vamos a organizar vacías, y llevan un montón de exposiciones lindas. Y la FIFA le dice, escúchame, para que tú puedas jugar el Mundial tienes que hacer 2 cosas. Una, restituye en su lugar al Burga griego. Segundo, pon en tu ley que el fútbol es autónomo y se rige por el estatuto FIFA, si no, no puedes jugar nuestros torneos. O sea, si el país no está dispuesto a someterse al reglamento de FIFA, no estás. Si tú no quieres cumplir con las normas de regatas, no estás. Si tú no quieres fabricar la Coca-Cola con la fórmula de Coca-Cola, no fabricas Coca-Cola. Entonces lo que yo trataba de explicar en todos los idiomas es que legalmente era imposible, y lo hubiese dicho si Manuel Burga era el presidente, o si Alfredo González era el presidente, o si yo era el presidente, o si usted era el presidente. No tenía que ver con una persona, tenía que ver con una institución. Era defender la institucionalidad de la... Porque si mañana el Estado puede interferir en la Federación Peruana de Fútbol, que es una asociación civil privada, puede interferir en la CGTP, puede interferir en la Asociación de Bancos y estatizarnos la banca, puede interferir en un club privado, puede interferir en el club empresarial en Lima y decir que no, que ya no va a ser ahí, sino va a ser en el centro cívico. El Estado entonces empieza a tener derechos sobre todo. No, el Estado, o sea, el fútbol es una actividad de interés público, pero de propiedad privada. O sea, todos nos sentimos un poco dueños de la selección, pero la realidad es que la selección es la representación de una actividad privada. La U es un club privado, el Galvez es un club privado, el Melgar es un club privado. Y todos pertenecen a una asociación privada afiliada a una entidad privada que se llama Federación Peruana de Fútbol, afiliada a una entidad internacional privada. Si el Estado quiere interferir, no puede. ¿Y qué terminó sucediendo? Que Arturo Butman en el Congreso dijo, es imposible descabezar a Manuel Burga de la Federación.
porque la ley no lo permite. Entonces, vuelvo, a mí me cayeron insultos de todo calibre. Yo soy mermelero, yo soy vendido, yo soy comechado, yo soy todo eso y peor. Pero la verdad que les digo ahora, y me jacto de hacerlo, es que yo no le mentí a la gente. No se podía. Y era una pérdida de tiempo, porque al final, si lo hacían, FIFA iba a decir, restitúyanlo, como sucedió en Grecia, y pongan en su ley que el fútbol se rige bajo estatuto de FIFA. Y entonces, ¿qué pasó? Nos llegaron a suspender porque perdió Perú una sede de un sudamericano sub-20 por este tema. A Perú lo suspendieron y le quitaron una sede del sudamericano sub-20. Entonces sí, estoy de acuerdo con usted y es un tema para discutir horas. Burga, pésimo dirigente. No desarrolló el fútbol. Se amarró con los demás clubes para que lo sigan eligiendo. Todo discutamos. Ladrón, no lo puedo llamar. Si soy un periodista responsable, no lo puedo llamar ladrón mientras no hay una sentencia. Si no, lo estoy difamando. Y hasta donde sé, de Estados Unidos salió como no culpable. Entonces, al final de cuentas, seguramente en esos tiempos, mucho más aplausos se llevaban los periodistas que decían que lo voten a Burga, van a entrar las tanquetas, van a destruir la Videna, lo van a botar de ahí a patadas, comechado, ladrón, qué sé yo. Seguramente toda la gente estaba a favor de eso. Y por eso yo tenía tantas antipatías. Pero mi compromiso con quién es, con la verdad y con mi conciencia. Si yo sé que la verdad es que la ley no permite tirarse abajo al presidente de una entidad privada, tengo que decirlo. Y eso es lo que sucedió en ese momento. Entonces ahora discutamos sobre Burga bueno, malo, pésimo. Eric, buenos días. Quería hacerte una consulta. ¿Tú a dónde ves que va la tendencia del periodismo deportivo? Porque me parece que a veces la gente también pide más, poniendo ejemplo, más Horacio Pagani que Barsky, ¿no? O sea, Barsky me parece un análisis, pero Pagani como más tribunero, más hincha. Sensacionalista, ¿no? Pero ¿cómo ves esa tendencia? Porque están saliendo más programas tirados para el debate, pero más, no de periodistas, sino un debate de hinchas, ¿no? O sea, y a veces de manera violenta, agresiva, porque tal vez es lo que más vende. ¿Ves una tendencia? Y también quisiera saber si es que ya manejas cifras de rating comparados en ese tipo de programas, ¿no? Uno analítico o tal vez otro más tribunero. Mira, por lo menos en lo reciente, nosotros hemos empezado con Fox Sports hace poco y hemos tenido altos niveles de sintonía y es un debate donde habemos 2 periodistas, Peter Arevalo y yo, 4 exfutbolistas, Matías Ribio, que no es periodista, no deportivo, pero es periodista, y al final lo que hace él es ser un moderador de la mesa. A Matías Ribio lo mataron antes de que empecemos. Dicen que es guerra, televisión basura. Él tiene un rol, y hace un rol. Él no está profundizando en temas, por él está distribuyendo la pelota, y lo eligieron porque es un tipo entretenido y digamos, elocuente, expresivo. Hay otros que son, digamos, más violentos, sobre todo en radio. En televisión no. Tú no ves en televisión discusiones acaloradas, pero no vulgares. Y yo sí creo que hay una tendencia hacia más análisis. O sea, inclusive probablemente desde mi generación, que incluye a Gustavo Barnechea, a Alberto Bengolea, a Daniel Peredo, que en paz descanse, Diego Rebagliati, que ahora hace periodista en RPP, son todos, digamos, todos tenemos vocación por hacer algo mejor en el periodismo que simplemente pelear. A mí me parece que donde más problemas se ve es en la prensa escrita. Y se ve más problemas en la prensa escrita porque la prensa escrita es la que más problemas está con la internet. O sea, lo impreso está cada vez más de salida. Hay más desesperación por vender. Pero al final el abanico de opciones va a estar ahí y ya está en la gente elegir. O sea, puede haber alguien que diga: yo lo escucho a Philip Butters porque me divierte, es entretenido, es frontal, confrontacional, me divierte. Y puede decir de repente a alguien: sí, pero yo no le creo del todo porque habla de más, es muy bocón, no sé qué. Bueno, ok, para entretenerte escuchas a uno, para creer escuchas a otro. Es una elección de cada uno. Periodismo y
hay micro, ¿no? No hay micro. Lo escuchen todos. Aló. Ya está. La idea era la siguiente: selección y periodismo, ¿no? Porque y en general en el mundo, cuando un periodista transmite un partido de la selección, cuando uno es periodista, está involucrado. Yo tuve la suerte de participar en transmisiones también de eliminatorias, para Chimbote, para radio. Y la sensación que uno siente pues es indescriptible, es inenarrable, es incomparable. Pero siempre hay una línea, porque como tú decías, somos periodistas, tenemos que ser lo más objetivo posible. Entonces, mi tema era en el tema Paolo Guerrero. ¿Acaso no hay indicios razonables para que la prensa empiece a hurgar realmente de que lo de Paolo no tiene nada que ver con el mate de coca, con el hotel? ¿Qué estamos esperando? ¿Que pase el mundial para levantar la alfombra? ¿O es que la verdad es que se metió un cuergón y eso es políticamente incorrecto decirlo en este momento? Gracias. Muy buena pregunta y te la agradezco porque, bueno, es un tema delicado. Dos partes han tocado: cómo se apasiona uno cuando transmite con la selección, y seguramente ustedes me vieron llorando como un chibolo de 15 años cuando clasificó la última vez. Yo tenía 15 años y lloré igual con Daniel Canallero transmitiendo en RPP. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. A mis hijos le dijeron al colegio que yo era el papá más llorón de todos. Por supuesto que uno se emociona y que tiene un corazón que late por un país, pero en el momento de comentar uno es frío. En el momento de que terminó y clasificó, ya puedes dar rienda suelta a tu alegría. Los españoles se volvieron locos cuando Iniesta hizo el gol en la final de Sudáfrica, pero antes de eso comentaban sobre los goles que salvó Casillas, sobre cómo Holanda había tenido 2 mano a mano, y se enfocaron en el juego mismo. Entonces, no son excluyentes. El relator transmite emociones, el comentarista es frío y analiza. Y después que terminó, tiene derecho a dar rienda suelta, creo yo, por lo menos así lo siento yo. Ahora, el tema de Paolo Guerrero, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que cuesta creer que la contaminación de un mate de coca fue la que provocó el positivo. Cuesta creer. No puedo decir que no, porque no tengo pruebas al respecto. O sea, y no es que el periodismo no ha hecho su trabajo. Lo que sucede es que, a ver, tú, utilizando tus palabras, si Paolo Guerrero se metió una juerga, o si Paolo Guerrero, porque otra versión era que había estado con alguna pareja que había consumido y por lo tanto él se contaminó. No sé. Lo que sabemos fríamente es que en el examen dio positivo por benzoil-ergonina, que es un metabolito de la cocaína, o de la coca, perdón, de la coca, porque además su abogado defensor ante la apelación ante FIFA llevó el cabello de una momia inca y le hizo un examen capilar a la momia inca y dio positivo por coca, y explicaban ellos, la hoja de coca da positivo, en esa época no había cocaína, ¿no? Entonces, la hoja de coca también arroja un positivo. La hoja mágica de Perú. Pruebas irrefutables, indicios de que algo más pasó, no tenemos. Sospechas, podemos tener todos. Sospechas, pero no tenemos ningún elemento más para decir, sí, estuvo en esa noche, en esa fiesta, en esa tarde y consumió con tal. Yo no lo sé. Pero hay voluntad de buscarlas. Sí, pero ¿dónde? Porque se supone que estaba concentrado. No, pues, pero testimonios, gente vinculada a los jugadores, es decir, hacer la chamba. Por supuesto, pero o sea... Pero no lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque nos llena más la situación. No, yo creo que se ha hecho desde... O sea, inclusive en algún momento se dijo que Infantino estaba en Buenos Aires para preparar algo contra Perú. También ese delirio de persecución. Todos están contra Perú, todo el mundo está contra Paolo Guerrero, y no están así. Paolo Guerrero
utilizó o digamos se defiende diciendo que hubo una contaminación, que él nos explica lo que Paolo Guerrero ha hablado personalmente con periodistas y con gente cercana, es que él no entiende cómo ingresó eso a su cuerpo. Y a Chemo del Solar se lo preguntas cuando él dio positivo al final de su carrera por la misma sustancia, y tampoco se explica cómo, y después dice versiones que tuvo con una mujer, y que en el momento en que la mujer había consumido y cuando la besa, o sea, se contamina. Eso le sucedió a un tenista, al francés Richard Gasquet, que se fue hasta el TAS con la mujer que lo besó, y la mujer admitió ante el TAS que había consumido cocaína antes del tenis y que después se lo chapó al tipo cuando salía. Así fue. Y lo exoneraron a Richard Gasquet. Con Paolo Guerrero no hay elementos mayores, pero digamos, yo creo que ya era barato que le hayan puesto los 6 meses. Comprendo que haya querido apelar si es que él se siente inocente, porque además debe haber contratos comerciales que seguramente tienen penalidades, porque dentro de todo, 6 meses o como un año, hay una sanción. Y en los contratos dice, si hay una sanción, no te pago esto, no te pago el otro, qué sé yo, que es lo que pasó con Flamengo. Entonces quizás por eso lo motivó a pedir una absolución total. ¿Qué pasa con la Asociación Mundial, la Agencia Mundial Antidopaje? Ellos están en contra de toda forma de doping y lo que defienden es el principio de que el deportista de competencia tiene que estar limpio, porque no es una agencia solo para el fútbol, es para todos los deportes. Entonces la Agencia Mundial Antidopaje lo que dice es, el deportista es responsable de lo que consume y por lo menos él fue negligente y responsable con algo que consumió. Y eso merece una sanción. Hay que ver qué decide el TAS. Y sí, coincido contigo en que si alguien dejó, o sea, ¿qué pasó con Pierre Manrique? ¿Ustedes conocen a Pierre Manrique? Yo trabajaba con Pierre Manrique cuando estábamos en RPP y cuando sucedió. Y Pierre Manrique me escribió a mí, parece que hay un positivo en Buenos Aires del examen antidoping. Y eso lo puso en Twitter. Y se comunicó con sus amigos de Argentina porque él trabajaba allá. Pero pensar que la FIFA sanciona a un jugador porque un periodista dice o no dice la información es un absurdo. Y es ese mismo delirio de persecución que tenemos siempre. No, Pierre Manrique es el culpable. Le llegaron 1.200 mensajes de amenaza de vida, amenaza de muerte a su messenger de Facebook, porque simplemente se creó una noticia falsa. La llaman en inglés fake news. Pero hoy corre una noticia en internet, la viralizan y la gente se la cree. Y ahora resultaba que el culpable del doping de Paolo Guerrero era Pierre Manrique. Esto es una cosa de locos. Muy buenos días, señor director. ¿Qué tal? Mi pregunta, ya cambiando de tema, en el tema de Philly Butler en su momento, cuando se tocó el tema del partido con Ecuador en la altura, y se pronunció sobre ese tema de Felipe Caicedo. Del cocodrilo. Ajá, y de que se convirtió en ébola y todo. ¿Cómo usted toma esas declaraciones? Bueno, o sea, yo soy un enemigo, les cuento algo. Yo soy de religión judía. Mis antepasados vivieron y sufrieron el racismo, y de la peor forma, en la Segunda Guerra Mundial. Hermanos de mis abuelos murieron en campos de concentración. No estoy contando algo que me sea ajeno. Yo soy enemigo de toda forma de discriminación por raza, por religión, por preferencia, por elección de vida, por gustos sexuales, por ser hincha de un equipo. Toda forma de discriminación yo la repruebo. Y de xenofobia, o sea, digamos, no, que el extranjero tiene que rendir más. ¿Por qué el extranjero tiene que rendir más? Es un futbolista igual. Para jugar fútbol no se necesita el pasaporte es solo para viajar. Para jugar el talento, no el pasaporte. Pues no cualquier argentino es bueno. No todos los brasileños le pegan de hoja seca. No viene con el pasaporte. Y en el tema del que hablas, a mí me parece absolutamente deplorable que un periodista se permita expresarse en esos términos. Porque tú me vas a decir, no, yo me refería a que es muy fuerte. A ver, cocodrilo, estás hablando, porque ¿a quién le dicen cocodrilos? A los de raza negra, despectivamente. A mí no me cuentes el cuento de que estabas elogiando su fortaleza. Y cuando le dices que cuando le haces un análisis de sangre arroja ébola,
¿De dónde viene el virus del ébola? Del África. Y a través de los simios. ¿Qué me estás diciendo? Que es un simio del África que porta el ébola. Inaceptable. O sea, ahí es cuando yo me pregunto dónde está el dueño del medio. ¿Dónde está el dueño del medio? Yo tengo un medio chiquitito que se llama fulldeporte.pe en Facebook, en YouTube y en página web. Y si uno de mis periodistas escribe una barbaridad así, lo levanto, o sea, levanto el contenido y chao, tú no puedes hacer periodismo expresándote en esos términos, si eso responde a tu pregunta. Creo que alguien por atrás estaba también, sí, tú. Sí, en el sentido de FIFA, la corrupción también está en la política, lo sabemos, pero en la corrupción deportiva eso también es importante, porque la FIFA, al encontrar el dinero sucio de Bakker, que ahora es nuevo, es el nuevo de la FIFA, entra ahí también la corrupción en el deporte. Mira, definitivamente lo que sucedió con FIFA, y les voy a contar, cuando empezó todo el FIFA Gate, que empezaron a levantarse a todos los dirigentes en Suiza y los metieron presos, yo llamé a Manuel Burga y le dije, Manuel, explícame esto. Porque yo le voy a ser franco, no soy amigo de Manuel Burga, nunca he almorzado con él, nunca he cenado con él, nunca hemos pasado de un diálogo en una entrevista, de una llamada de teléfono para preguntar, porque el periodista tiene que llamar al personaje a preguntarle. Pero tampoco se trata de no tener habla con un tipo porque me cae mal, si es una fuente. Entonces yo llamé a Manuel Burga y le pregunté, ¿cómo es esto? Y me dijo, mira, todos esos contratos de derecho de televisión tenían una cláusula que decía que había un bono de $1 millón para la federación. Y yo, todo lo que tuvo que recibir la federación, todo lo metí a la federación. Si hay dirigentes que han desviado plata a sus cuentas, es asunto de ellos. Pero lo que recibí yo, todo entró a la federación. Cuando él se fue a Estados Unidos, después de que lo extraditaron, en la justicia americana, cuando tú te presentas y tú dices, me declaro culpable, te ponen el mínimo de la pena, facilitas el proceso y te dan el mínimo de la pena. Entonces todo el mundo esperaba que diga, sí, soy culpable de esto y por lo tanto le den 3, 4 años, qué sé yo, pueda pagar una fianza y salga libre, que es lo que varios hicieron. Y él dijo, no me declaro culpable, me declaro inocente. Y ahí dije, qué atrevido, porque el que se declara inocente pero miente, se come la pena más grande, 20 años de repente. Entonces dije, qué atrevido para mandarse a decir, soy inocente, corriéndose el riesgo de llevarse la peor pena. Pero resultó que no era culpable y salió libre. Cuando sucedió eso, él me contó cómo funcionaba y me dijo, se supone que es plata para las federaciones, pero como cada uno maneja a su manera, hay algunos que se lo dirigieron a sus propias cuentas. También puede haber corrupción en la transferencia de jugadores, y la ha habido aquí. Yo una vez, entrevistando a Paolo Maldonado en CPN Radio, la U había sido campeón en ese tricampeonato que tuvo, y Paolo Maldonado había sido la figura y todavía no renovaba su contrato. Y al terminar el programa, fuera de micrófono, le digo, Paolo, dime la verdad, ¿por qué no renuevas? Y me dice, porque el presidente actual me mochó $50.000 de mi contrato el año pasado y quiere mochármelo de nuevo. O sea, el presidente te dice, ¿cuánto quieres ganar? Quiero ganar $5.000 al mes. Te voy a pagar 8, pero me vas a firmar 12. Y 4, alquiler del departamento para el futbolista que viene de afuera. ¿Cuánto cuesta el departamento que alquilas? $1.500 por mes. Te voy a pagar 3.000, pero me das 1.000 y te quedas con 2 tú. Y en todo, cuando no es una sociedad, por eso es que también defendemos el tema de las sociedades anónimas, uno va amarrado con lo otro, porque Universitario, Alianza, Boys, son asociaciones civiles sin fines de lucro. La fiscalización que puede hacer SUNAT dentro es muy relativa comparada a una sociedad anónima, que es una empresa que tributa, que presenta mensualmente sus estados y que es fiscalizada permanentemente. Entonces, claro, el dirigente tramposo no se ubica en un contexto en el que hay que ser transparentes. Y sí, hay corrupción en transferencia de jugadores, hay corrupción, inclusive hace poco
La FIFA le advierte a Zlatan Ibrahimovic que no va a poder jugar el Mundial porque se vinculó con una casa de apuestas. Y no quieren jugadores en actividad que se vinculen con casas de apuestas. Porque después qué fácil, juega Barcelona contra Leganés y yo le apuesto $1 millón al Leganés y los jugadores de Barcelona están amarrados y también le apuestan al Leganés gana y paga 50-1, se levantaron un montón de plata y para el resto de la gente es un golpe. Sí hay corrupción y en la FIFA actual yo no niego que la pueda seguir habiendo. En fin, cada perro sabe cómo mata su pulga, pero sí, o sea, el tema de la interrogante sobre la corrupción siempre va a estar, ¿no? A ver, ¿cómo vamos? Como ustedes digan, yo me siento muy cómodo, les agradezco mucho la atención. Si hay más preguntas, con mucho gusto. Sí. ¿Me parece 10 minutos más? ¿Está bien? ¿Más preguntas? Sí. Buenos días. El tema de que la Conmebol quiera que la Copa Libertadores se juegue con todos los equipos de América, con CAF y Conmebol juntos, es un tema que se puede dar. ¿Cuál es el análisis que... A mí me gustaría, sobre todo para eliminatorias del Mundial, ¿no? Ustedes ven los grupos europeos, juega un fuerte, 2 regulares y 4 monces. O sea, a ver, que nos pongan en la eliminatoria a San Marino y a Gibraltar. O que nos pongan en la eliminatoria a Antillas Holandesas y a Jamaica. No es lo mismo que jugar con Colombia y con Ecuador y con Uruguay. Yo lo veo complicado porque, salvo que haya una gran atracción económica, una gran bolsa económica, yo no creo que en la CONCACAF quieran mezclar a sus equipos con los sudamericanos. Ahora, la próxima Copa América, por ejemplo, se decía que iban a venir equipos de Norteamérica y de Centroamérica. Al final va a ser los 10 sudamericanos con Qatar y Japón. ¿Qué diablos hacen Qatar y Japón en la Copa América? Pero claro, el mundo árabe, Japón, entonces a veces se desvirtúa. No me gusta, pero es lo que hay. Mi pregunta es sobre el torneo de verano que ha terminado. Sporting está finalista, Huancayo también, pero mi sorpresa es sobre los periódicos limeños, que Alianza Lima perdió en Matute con Junior en Barranquilla, pero Huancayo hace una buena campaña en el torneo de verano, pero yo iba a comprar un periódico, entonces me trae la portada. Alianza. Después de la derrota de Alianza, su tron se recupera y después Huancayo pequeñito, entonces y también la Copa Libertadores sé que los equipos están mal, pero el único sobreviviente es el Huancayo, pero no le dan ni siquiera una portada, todo es Alianza, todo es blanco. Tú me estás hablando de portadas, por lo tanto me estás hablando de medios escritos. Y los medios escritos tienen desesperación por vender. Con lo que empecé. Hay 4 medios escritos deportivos. Bocón, Libero, Depor y todo Sport. Y fuera de... Ahora te doy la palabra. Y fuera de los suplementos. Entonces, claro, una portada con la U como Alianza atrae mucho más la mirada y la intención de compra que una portada con Huancayo. Es inevitable, es injusto, pero es inevitable y ahí está el afán comercial. Pero en una página web, de repente veas primero a Huancayo, porque ahí no se necesita pagar. De repente un programa de televisión abre con Huancayo, o abre con Alianza y después lo tienes a Huancayo. Porque, digamos, tienes también un cuidado por tu sintonía y la sintonía inevitablemente te la dan los equipos más arraigados. Hay una sensación en general cada vez que voy a provincias de que hay una división entre equipos de Lima y equipos de provincias y yo no lo siento así. Con toda franqueza te digo, yo siento que en provincias hay una tendencia muy grande a sentir que en Lima hay un desprecio por los equipos de provincias y yo no creo que sea así. Lo que sucede es que hay un afán por vender y por tener sintonía, que a veces los productores, oye, vamos a abrir con Huancayo, no hermano, pero se nos cae. Vamos a empezar con la U, con el escándalo del Troglio que se va, y después metemos Libertadores. Tiene que ver con los productores, tiene que ver con intención, con la estrategia también de cada uno, pero no es algo de menospreciar. O sea, Real Garcilaso está haciendo noticia en estos días y el otro día abrimos el programa con un tema de Real Garcilaso en Fox Sports porque el presidente del club entró al vestuario a gritarles estafadores a los jugadores.
El que está atrás primero, por favor. Quería preguntar con respecto al fútbol local, al fútbol nacional. ¿Por qué no puede dar batalla a nivel internacional para conquistar? Perdón, los equipos peruanos, ¿por qué? ¿Por qué no pueden dar batalla para conquistar resultados a nivel internacional? Tenemos la última Copa América, perdón, la última Copa Libertadores que naturalmente nos han eliminado fácilmente. Y de repente existe la posibilidad de que se reformule el campeonato local. Nicolás, una fotito si puedes, antes de que termine. Sí, quiero llevarme el recordito de esta reunión conmigo. Ah, ¿tienen? Ya, ok. Bueno, te respondo. Ibarra sacó fotos, Bastina y fotógrafo. Perfecto. Eso que me estás diciendo engrandece mucho más lo que ha hecho Gareca, ¿no es cierto? O sea, Gareca ha hecho una selección clasificada mundial, uno no entiende de dónde. Lo que pasa con los equipos del torneo local, para empezar, es que el torneo es chato, tiene un nivel bajo. Yo considero que hay medidas que se toman que no favorecen la competencia. Por ejemplo, y me lo van a discutir de repente, yo soy enemigo de la bolsa de minutos. No, pero los jóvenes tienen oportunidad que si la bolsa de minutos no juegan. Sí, pero buscan jugadores de 19 años para cumplir la bolsa de minutos y cuando tienen 21 ya no juegan porque no tienen nivel. Entonces obligan a los entrenadores a buscar jugadores menores de 20 años aunque no tengan nivel. Y no se trata de poner jugadores, no se trata de tener jugadores en cantidad, sino en calidad. Si quieres tener en cantidad, agarra las academias recreativas y te llenas de jugadores jóvenes. Pero el tema es que tengan calidad, y para tener calidad tienes que formarlos bien, y los tienen que formar los equipos de primera. Entonces, por ejemplo, yo creo que va a empezar a mejorar el panorama con el tema de las licencias, porque ahora vas a tener sub-15, sub-17, sub-19 en todos los equipos de primera, y en el año siguiente también los de segunda. Y el que no puede, no juega. Para empezar. Segundo, ¿cómo formas un equipo competitivo si cambias de técnico a cada rato? Tercero, yo no le pondría límite a los extranjeros. No, pero nos vamos a llenar de paquetes. Cada club será responsable de ver a quién trae. Y si te trajiste paquetes, bajarás. Pero ahí se puede poner un filtro, por ejemplo, para que vengan también jugadores con mayor recorrido. Es difícil porque los jugadores con trayectoria y con selección en su país no vienen a Perú. O están más caros. Pero lo que sí puede, pero es igual, yo se lo voy a comparar con el mercado. Si tú tienes un mercado cerrado, te estoy hablando de cuando yo era chico que no existía importación. No existía importación. Entonces, claro, las fábricas en el Perú estaban felices, no competían con nadie. Eran solamente el mercado local. Y las fábricas en el Perú se hicieron ineficientes porque no competían con nadie. Cuando se abrió la importación, el fabricante textil tuvo que competir con China, con India, con Estados Unidos. El fabricante de plásticos tuvo que traer tecnología nueva para competir con el de los plásticos de Colombia, con el de Argentina, con el de... Si tú abres a la competencia, todo mejora. O sea, es inevitable que mejore. Inclusive, abres a la avenida de futbolistas extranjeros. De repente un equipo dice, me traigo 3 bolivianos, 3 ecuatorianos, 4 paraguayos, 2 argentinos. Y me armo un plantel todo de extranjeros, que me cuestan $3.000 por mes o qué sé yo. Pero planchan con la cara a los tipos. Y de repente haces un equipo competitivo, pero obligas a que el jugador local se tenga que romper el alma para llegar a primera. Entonces está bien, tú de repente vas a tener menos jugadores peruanos jugando, pero los que estén jugando es porque son buenos. O sea, no se trata de que jueguen en primera división futbolistas porque tienen pasaporte peruano, sino porque sean buenos. Yo creo en la competencia abierta. Y además, la competencia abierta hace que los sueldos tomen su real nivel. Entonces no vas a tener que un jugador en Perú gana $25.000 por mes, pero juega a la Libertadores y no le hace un gol a nadie. Inclusive los sueldos se sinceran cuando tú abres a la competencia, en mi opinión, a partir de principios económicos. Yo creo que la competencia te hace más eficiente. Y yo creo que los jugadores peruanos que se formen en los clubes, si tienen delante jugadores extranjeros o peruanos, pero que son de mejor nivel, van a levantar su nivel. ¿Cuántos extranjeros tiene Real Madrid? ¿Cuántos españoles juegan? Carvajal, Sergio Ramos, Nacho.
Asensio, Isco. Nacho, que no es titular siempre. Lucas Vázquez, que no es titular siempre. 6. ¿Cuántos extranjeros, cuántos españoles en Barcelona? Más, porque Barcelona tiene la Masía y los ha formado, pero sus defensas centrales, Piqué es español, Jordi Alba es español, Umtiti es francés. Después tiene Busquets español, Iniesta que está en retiro español. Después Rakitic, Messi, Suárez, Neymar en su momento, ahora Dembélé. Pero ¿qué pasa con los españoles cuando... ¿Por qué cambió el fútbol europeo? Por la ley Bosman. No sé si saben qué es la ley Bosman. Antes, cuando Sotil o Cubillas, ¿por qué no duraron en Europa? Porque había máximo 2 extranjeros por equipo. Pero un italiano era extranjero en Francia. Un francés era extranjero en España. Un holandés también. Entonces, cuando Sotil llega al Barcelona, juegan Sotil y Cruyff, los 2 extranjeros. Cuando llega Neskens, después del Mundial 74, Cruyff queda en Sotil queda en el plantel, pero ya no juega, porque solo podían 2 extranjeros. Cuando se da la ley Bosman, que es el nombre de un jugador que reclamó su derecho laboral en toda Europa, porque se creó la Unión Europea, entonces a partir de ahí un francés ya no es extranjero en Italia, un holandés ya no es extranjero en España. Entonces, sigue habiendo cupo para 2 extranjeros, pero todos los franceses, todos los italianos, todos los portugueses que juegan en España no son extranjeros. ¿Y qué pasó con el fútbol de Inglaterra? Se llenó de europeos extranjeros. Y el fútbol de todos los países, todos los Manchester City, ¿cuántos ingleses hay? Milner, no, ni siquiera Milner es de Liverpool. ¿Cuántos ingleses juegan en los mejores equipos de Inglaterra? Pocos. Pero los que juegan son muy buenos. Y eso es lo que creo que se tendría que hacer en Sudamérica, una especie de que en Sudamérica no sean extranjeros los sudamericanos. Entonces tú puedes traer un argentino, un uruguayo, o se pueden llevar un peruano. Y la competencia te levanta el nivel de los equipos, te mejora el espectáculo y te mejora también al jugador que llega. El que llega primero llega por bueno, no llega solo por ser peruano. ¿Cuál es el promedio económico del salario sudamericano? No lo sé, es muy variado, porque el jugador mejor pagado en Sudamérica es Pablo Guerrero. Tenemos 3 preguntas. Primero al final, que levantó la mano hace rato. Luego Manuel Barrera. Dale, Manuel. Cerramos con el señor. Carlos. Dale, Manuel. Es el rendimiento de los jugadores, sobre todo locales. Por ejemplo, Araujo, no me gusta el fútbol local poco, por tiempo. Pero Araujo, Alianza Lima tiene un rendimiento. Alianza Lima ha sido el peor equipo de la Copa Libertadores. Es una vergüenza. Tiene un lateral Carlos, no pico, no corre. Yo que sé un poco de fútbol, pero pregunta. Ahora, ¿qué lo garantiza que ese efecto de Araujo al mínimo, en la selección sí rinda. En la selección rinde. Trauco, por ejemplo, en Brasil rinde, pero no a nivel para ser titular. Pregunta. Garantiza de que en el Mundial, en la Copa Popular, bueno, no arrugue. Correcto, no. El tema de arrugar es un tema de valentía, es un tema de no tener complejos, y yo creo que el equipo, una vez que clasificó, ganó en amor propio, ganó en seguridad y se siente mucho más cómodo y está dispuesto a competir, y ya vio que puede con Croacia, con Islandia, le ganó a Uruguay. Para ganarle a Uruguay hay que tener temple y hay que jugar bien fútbol. Entonces yo creo que en ese sentido sí hay nivel. Ahora, ¿qué pasa con los jugadores locales o los que no tienen continuidad? En la selección se potencian. Tú me hablas en particular de Araujo. Un zaguero central depende directamente, primero, del otro zaguero central. Depende del trabajo de recuperación que hagan los volantes y los delanteros. Alianza es un equipo partido, es un equipo expuesto. Los zagueros centrales de Alianza están mucho más expuestos que los zagueros centrales en la selección. Es un tema de funcionamiento colectivo también. Entonces Miguel Araujo, por mejor actuación que tenga y que esté físicamente entero, si juega en un equipo como en Alianza, donde en la mitad de la cancha hay jugadores trotones y los delanteros no trabajan por las bandas y los laterales dejan centrar,
está mucho más comprometido que en una selección donde hay trabajo colectivo, donde se muestra más compacta. O sea, es una cuestión colectiva y no solo individual. No sé si de alguna forma me acerco a responderte. A ver, hay una pregunta más del amigo ahí de blanco. Sí, dale. Luego tú también tenías tu pregunta. Y el señor Carlos Sierra. Dale. Bueno, para los periodistas, en el periodismo hay diferentes ramas. Para los periodistas políticos, de repente una cumbre política como la que acaba de pasar en Lima es lo más grande en el año que uno puede cubrir. Para los espectáculos, uno se puede esperar un año que puede cubrir. Para el periodista deportivo, en la región, la Copa América. A nivel del globo, la Copa del Mundo, pero vamos a participar. O los Juegos Olímpicos. O los Juegos Olímpicos, correcto. ¿Cuál fue la reacción de Edith Fleischmann cuando en la casa televisora que ahora pertenece se supo que esta señorita Yasmín Pinedo iba a participar también? Yo te lo voy a explicar y te agradezco la pregunta. Te agradezco la pregunta. Cuando un canal tiene derechos de transmisión para un mundial, no tiene límite de lo que pueda acreditar. Entonces, por ejemplo, tú tienes que la RAI de Italia o la televisión española no solamente se lleva a sus periodistas deportivos, sino se lleva a todos, hasta los gerentes comerciales, los productores, técnicos, se llevan todo. Y hacen toda su programación desde la sede del mundial, desde un lugar que es más o menos del tamaño de Cider y donde está el Centro Internacional de Medios, y ahí están todos los canales del mundo. Entonces tú tienes que hay el conductor del programa dominical está acreditado, el conductor del programa del noticiero de la mañana está acreditado y el conductor del show de la noche está acreditado, además de los periodistas deportivos. Latina ha acreditado a todos sus conductores. No quiere decir que Yasmín Pinedo se va a sentar conmigo a comentar el Perú-Dinamarca. No quiere decir que ella va a estar reporteando en el vestuario. Yasmín Pinedo, Cristian Rivero, qué sé yo, Adolfo Aguilar, Lady Guillén, no sé, se van a Rusia, por decirte, para darte un ejemplo, y así hacen todas las televisoras de todos lados, y de repente se van al desfile de moda que va a haber en San Petersburgo, y a ver qué se vende en las tiendas de souvenirs del mundial, y a ver cómo viven la zona más pituca de Moscú, y cómo los cómicos de la calle en el parque público se desenvuelven y hacen reportajes de todo. O sea, para darte un ejemplo, en Francia 98 había un reportero que no tenía nada que ver con deportes, que se fue a hacer un reportaje para preguntar por qué el pan francés se llama pan francés, porque estaba en Francia. O sea, así de absurdo, te lo digo. Pero Yasmín Pinedo no pasó ni por acá de nadie, ni en la producción de deporte, ni en Latina, que esté involucrada en un partido o en una actividad relacionada al juego mismo. O sea, un canal con derechos tiene todo el espectro de su programación para poderlo explotar, porque un mundial te da mucho, porque en el mundial están las esposas de los jugadores, están gobernantes, están gente del espectáculo, actores de Hollywood. O sea, hay muchísimo material para abordar fuera de lo que es estrictamente deportivo. Entonces, para tu tranquilidad, no te preocupes. Yuli Pinedo no va a comentar partidos de mundial. Yasmín Pinedo. Yuli Pinedo está de la selva. Bueno, para en primer lugar agradecer por la exposición que estás brindando, que es bien transparente. Y como se está analizando los tiempos, estamos hablando un tanto del pasado, del presente, me gustaría escuchar un poco del futuro. Se le atribuye el éxito a la selección peruana a una persona, el liderazgo de Careca. ¿Qué va a pasar cuando Careca tendrá que marcharse del Perú? Ahora está siendo propuesto en España, ¿no? ¿Qué va a pasar con la selección peruana cuando no esté Careca? No sé. Pero te voy a decir qué es lo que pienso que puede pasar y que ojalá, primero, ojalá renueve. Ojalá renueve. Pero si no renovara, pues, hay cosas inclusive que han pasado más allá de la selección peruana y del comando técnico, que es en la Federación de Fútbol. Antes la Federación de Fútbol la manejaba Manuel Burga con Javier Quintana y 2 personas más. Y sin embargo,
el fútbol es una actividad que es toda una industria tan potente que necesita tener una organización que la maneje. Y Edwin Oviedo ha tenido el mérito de armar una oficina de proyectos especiales, una oficina deportiva que es la que encabeza Juan Carlos Oblitas con el trabajo de menores y con la selección, una oficina de marketing para saber promocionar los productos, una oficina que se ocupe del futsal, otra del fútbol femenino, otra, o sea, ha armado un organigrama para tener una organización que maneje todos los productos, los patrocinios y todo lo que puede ofrecer la federación. Yo lo que espero, primero, es que el proyecto que encabeza Daniel Ahmed empiece a dar frutos, porque además viene de la mano con ese tema de las licencias, que es el cambio más drástico que ha habido en el fútbol peruano desde que los jugadores se fueron a la huelga y que se creó el sindicato de jugadores. ¿Se acuerdan? En 2003, el sindicato de futbolistas obligó a los clubes a pagar y el que no paga no juega. Se acabaron las deudas con los jugadores. Ahora está el tema de las licencias. Las licencias es un tema que viene desde FIFA y que te obliga, para estar en primera división, a tener cancha donde entrenar, identificada, tuya o alquilada, pero una cancha donde entrenas, un estadio con iluminación donde juegas, una concentración y 3 equipos sub-15, sub-17, sub-19 entrenando y compitiendo con técnicos titulados para menores. Si toda esa organización se lleva a cabo, vamos a estar armando, la federación, no nosotros, la federación va a estar armando toda, va a estar generando toda una siembra de futbolistas que, llevados por un comando técnico que encabeza MEC en todas las categorías, con una sola idea de cómo debe jugar la selección peruana, en algunos años debería darte una continuidad, que es lo que no hemos tenido, para dejar de depender de una generación maravillosa, o dejar de depender de un milagro como el de Gareca. Yo sí creo, pero va a haber que tener paciencia, y ojalá que después del Mundial, nos vaya como nos vaya, la gente no se olvide de cómo fue este proceso con Gareca y sepa respetar procesos y no pida cabezas de técnicos de un momento a otro cada vez. ¿Faltaba alguien? Carlos. Gracias. En primer lugar quiero agradecer a Silvio Cuirrado y destacar la posibilidad de tener personajes de la televisión como Eddie Fleischmann y otros periodistas destacados que han venido a conversar con nosotros, a compartir y a exponernos su conocimiento. En 2 minutos, porque vamos a cerrar el programa. Perfecto. Usted diga, productor, usted diga. ¿Cómo queda el tema de nuestro compatriota, de nuestra estrella, de nuestro capitán peruano? Se dice de que vamos a esperar 15 o 20 días para saber si va o no va. Otros especialistas dicen, especialistas en la materia del deporte, dicen que podría jugar, pero después de la selección, después de terminar el mundial, sería completo de la sanción que... Ahí se generó una confusión porque en algún momento el TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que se ocupa de temas disciplinarios, de temas organizativos, de temas de reglamentos, de todo tipo de conflictos que haya en cualquier disciplina, lo primero que habían dicho era que había 2 opciones, que haya un fallo en 3 semanas o que haya un fallo en 3 meses. Entonces uno decía, sería la figura ideal. Ahora está habilitado, que juegue y después del Mundial, si le tienen que extender la sanción, bueno, ya jugó el Mundial. Eso ha quedado descartado, eso ya no es así. El fallo tiene que ser a lo sumo el 23 de mayo. Ayer se decía que la FIFA pedía otra vez que le aumenten la sanción. Fue una información distorsionada. Es la Agencia Mundial Antidopaje la que pide que le pongan 1 año. La FIFA lo que tiene que hacer es simplemente defender su decisión, defender por qué le dio 1 año y después lo bajó a 6 meses. Y Paolo Guerrero defender desde su argumentación que él no es un consumidor, que él no buscó hacer trampa o mejorar su rendimiento deportivo y que él no tuvo intención en el consumo. Y después el tribunal tendrá que resolver. Hasta donde tengo entendido, el tribunal por lo general, digamos, piensa mucho en el factor humano, en perjudicar lo menos posible al deportista. Ya cumplió 6 meses Guerrero, yo intuyo, no tengo nada más que una percepción de que va a quedar ahí. Pero hay que esperar. O sea, puede ser el 23 de mayo o puede ser antes, señor productor Carlos. Puede ser el 23 de mayo o puede ser antes. Tarda más,
cuando de los 3 árbitros hay dudas, hay discrepancias y discuten y no se han puesto de acuerdo. Pero el expediente completo ya lo han estudiado antes de la sesión de Paolo Guerrero y ahora, por lo tanto, queda que falle. Si hay consenso, van a fallar de repente en 10 días. Si no hay consenso, pueden tardar máximo el 23 de mayo. Lo bueno del asunto es que Paolo Guerrero ya puede jugar y si le dan luz verde para que juegue el Mundial, va a estar en plena forma. Y si no lo dejan jugar, yo creo que Gareca no es que tiembla y se asusta, simplemente hay que afrontar las cosas como vienen. Con la sospecha siempre de qué habrá sucedido, porque tampoco el tema de la infusión contaminada no me termina de convencer. Gracias, ha sido un placer, gracias a Cier, gracias a ustedes por la atención. Yo lo he pasado muy bien, de ustedes ni uno se quedó dormido, así que entiendo que puede haber sido entretenido. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente.